¿Sientes que nada te sale bien? ¿Que nadie te escucha? ¿Que hagas lo que hagas nunca es suficiente? ¿Sientes que das demasiado y aún así se aprovechan de ti? ¿Que hay un vacío que no se llena con nada? ¿Cansancio, confusión, como si caminaras sin mapa? La cabeza no para, y eso no aparece porque sí. Son voces internas que aprendiste a escuchar para sobrevivir. Mi trabajo es ayudarte a descubrir de dónde vienen, para que dejen de dirigir tu vida en automático, sin que te des cuenta. Si algo de esto resuena contigo, entra ahora a seryoga.org/arquetipos y empieza a mirarte con más claridad. ¿Te ha pasado que cuando estás a punto de lograr algo importante, algo dentro de ti te frena? Así, freno de mano. O que dudas, postergas o incluso destruyes oportunidades que deseabas. ¿Qué pasa si el sabotaje no fuera falta de capacidad, sino de miedo a sostener tu propia luz? El saboteador no llega para arruinarte la vida. Llega cuando aún no sabes habitar tu grandeza. Hola, gracias por acompañarnos de nuevo en un episodio de tus relaciones arquetípicas. Y hoy vamos a hablar de un arquetipo que suele aparecer justo cuando todo va bien. Y además, para mí, en lo personal, suele ser sumamente silencioso, invisible, discreto. Te damos la bienvenida. Comenzamos. Si quieres un cambio, comienza en la raíz. Transforma tus creencias, transforma tus patrones. Pero para hacerlo, primero hay que verlos. Soy Edgar Valencia, experto en arquetipos. Esas energías vivas que habitan en ti, como patrones. Y recuerda, todo es energía. Y cuando aprendes a trabajar con ella, puedes cambiar tu historia. En este podcast, Rayo y yo te hablamos de esos patrones. Cambia tu patrón y con ello la historia. El saboteador se activa en momentos de expansión, de éxito, de amor, de visibilidad, de responsabilidad. No aparece cuando estamos estancados. Suele aparecer cuando algo está creciendo. Por eso se manifiesta como adicciones, o huidas, o rupturas, excesos y sobre todo decisiones impulsivas, reactividad. Es muy importante entender, cuando hablamos de arquetipos y de este tipo de figuras, por lo general su función original es protegernos. Entonces sí te invito a que tengas esta visión cuando estamos hablando de estas figuras arquetípicas. Pero cuando no esté integrado, en este caso, el arquetipo del saboteador, por lo general nos está queriendo proteger, frenándonos, rompiendo o desorganizando. Veamos cómo se expresa esta energía en algunas figuras conocidas. Espero que te llegue la información como queremos transmitirla y evitemos juzgar. Aquí la idea es comprender. Comenzaremos con Whitney Houston, esta magnífica, maravillosa cantante, prodigiosa voz. Whitney Elizabeth Houston nace en agosto de 1963 en Newark, New Jersey. Era hija de una cantante de gospel, Cissy Houston, y era sobrina de esta icónica compositora y cantante Dionne Warwick. Así que crece rodeada de música y de mucho talento. Ya a los 11 años cantaba en el coro de la iglesia y de hecho su madre en algunos documentales o entrevistas ha mencionado que decía que ella cantaba por los ángeles, o sea, su voz era la voz de los ángeles mismos encarnados. A los 19 años firma su primer contrato discográfico y cuando lanza su álbum debut Whitney Houston vende 12 millones de copias y la catapulta al estrellato global. Su segundo álbum la convierte en la primera mujer en debutar directamente en el número 1 del Billboard y en el año 92 protagoniza la película El guardaespaldas, The Bodyguard, junto con Kevin Costner.
cuya banda sonora pues vendió más de 45 millones de copias. Y bueno, cómo olvidar la famosísima canción de I Will Always Love You, que se convirtió en una de las canciones más exitosas de todos los tiempos. Lamentablemente, durante su infancia, años más tarde reveló que fue abusada sexualmente y nunca pudo procesar ese trauma. Después, justo en la cúspide de su éxito, se casa con Bobby Brown en el año 92 y ambos, apoderada digamos por las drogas, tuvo un matrimonio bastante tumultuoso. Fue marcado por mucha violencia emocional, física, se vio muchas veces en los medios, salió públicamente golpeada, en fin, un matrimonio bastante terrible que la fue desmoronando. Y más adelante ella se divorcia, pero pues ya para entonces estaba bastante... Adicciones, una sombra. Sí. A pesar del gran éxito que profesionalmente continuaba, porque no es que decayera nunca su carrera artística, ella continuó cada vez más. Sin embargo, el 11 de febrero de 2012 fue encontrada ahogada en la bañera de su habitación del Hotel Beverly Hilton. Solo tenía 48 años y la autopsia pues confirmó cocaína, alcohol y una enfermedad cardíaca. Murió sola, intoxicada y ahogada. Whitney aquí nos va a representar la sombra del saboteador y cómo actúa de una forma devastadora. Cuando el alma crece más rápido que la estructura emocional que la sostiene, por lo general, la sombra puede devorarla. Al no integrar la sombra, podemos ver cómo las adicciones, ese es un temazo que se viene arrastrando en sombra prostituta, en sombra con saboteador. Las adicciones son un temazo aquí, porque muchas veces son el escape del éxito insostenible. De una u otra forma, recuerden que el saboteador justifica todo. Entonces va a buscar formas de justificar el que no avances de forma inconsciente. Recuerden que cuando hablamos de sombras es desde lo más inconsciente. Y aquí con Whitney podemos ver cómo comienza el consumo de drogas y se la devora. A pesar de estos grandes triunfos, como el guardaespaldas, porque me parece ser que es la primera mujer negra afroamericana protagonizando una super película, una super producción, y además pues con aquel entonces uno de los galanes del momento, y por supuesto ella llevándose toda esta parte de la música de la película, en fin, realmente fue rotundo el éxito que tuvo, fue y tenía mucho apabullante. peso en ella. O sea, realmente la película sin ella pues no hubiera sido la película. Y por supuesto todo el soundtrack de la misma película. Aquí es bien interesante cómo toda esta energía no podía soportar la presión de ser, digamos, perfecta, porque ya la madre también le había cargado cantas para Dios y eres Los Ángeles en tu voz. Entonces es una imagen muy potente, muy aplastante, que para proyectar al mundo necesitas un sostén interno. Y su familia, la realidad es que promovió mucho esta parte de la autodestrucción más que beneficiarla. Claro, porque incluso todas, con excepción de su madre, realmente todos vivían era su fuente de ingreso, era su sostén. Entonces, a pesar de que estaban viendo y eran testigos de cómo la iba destruyendo, nadie de ese entorno puso freno y la ayudó realmente, ¿no? Al contrario, hay documentales donde se puede ver pues cómo incluso la ayudaban a conseguir la droga. Cuando aquí vemos claramente no tuvo un sistema que la pudiera contener. Correcto. Y aquí vemos claramente cómo la droga es parte de la herramienta que ocupa esta energía arquetípica del saboteador para evadirse, para moverse, para evitar responsabilidades. El matrimonio con este señor Bobby Brown fue otro gran sabotaje hacia su vida, hacia su carrera, traicionándose a ella misma, y las facturas pues cada vez fueron mucho más caras. Se dice que ella dijo: el demonio ha intentado atraparme varias veces. Imagínense en qué sombras estaba. Whitney no sabía cómo sostener su gran grandeza, eso nos queda claro, y por eso se autodestruía. Tenía un gran talento, eso
creo que es obvio, si nos quedamos en lo obvio, pero ninguna herramienta interna la podía sostener. Por eso es tan importante trabajarnos a niveles personales. El trabajo personal de desarrollo de conciencia, cosa que hacemos, por ejemplo, en el Academy. Todo el tiempo es trabajo de desarrollo de conciencia. La luz no integrada, pues evidentemente podemos ver que un talento extraordinario y una gran sensibilidad sumamente profunda, porque esto es algo que también te puede llevar a la sombra, esta gran profundidad con la que vas viviendo la vida. Poseía una de las voces más potentes de la historia de la música, una gran capacidad para transmitir emoción viva, pura, a millones. Otro arquetipo, mencionaré al artista con este gran regalo creativo y a su vez muy vulnerable. Cada vez que cantaba, y lo digo, a mí me emocionaba, o sea, verdaderamente para mí Whitney fue una de las figuras que marcó mi niñez, especialmente con esta película y esta canción, este tema que menciona Rayo de I Will Always Love You. Y justamente su luz existía inmensa y radiante, que nunca aprendió a protegerla, no la honró y creo que la quemó. O sea, esa gran luz, digamos, en el tema de sombra, la quemó. Y es cuando el saboteador aparece, cuando el alma va más rápido que la estructura interna y te devora. Bueno, ahora vamos a hablar de otro caso, un gran científico, Stephen Hawking. Él nace en Oxford, Inglaterra. Era hijo de un investigador médico y de una activista política, y desde muy pequeño sí mostró mucha curiosidad insaciable por el universo. Él estudió, por lo tanto, física en Oxford, y a los 21 años, mientras estaba en su tercer año universitario, ya era no necesariamente destacado, era poco impresionante, sin embargo, muy dedicado. Él tenía muy claro su interés. Pero comenzó a tener se tropezaba sin razón aparente, en fin, empezó a tener unos ciertos deterioros físicos. Y bueno, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, o sea, ELA, la enfermedad conocida como ELA, que es una enfermedad que destruye las neuronas motoras. Y los médicos le diagnosticaron 2 años más de vida nada más. En aquel entonces, justo un poco antes de haber recibido ese diagnóstico, él había conocido a Jane Wilde, con quien se casó años más tarde, y que fue realmente pues un gran soporte para él durante muchos años, porque él, contra todo pronóstico, sobrevivió 55 años ya con él diagnosticado, cuando la esperanza de vida promedio es de 14 meses. Más adelante, en el 85, una traqueotomía lo dejó sin voz. Sin embargo, eso no lo detuvo a que siguiera descubriendo, a que siguiera aportando. Él utilizaba un sintetizador para reemplazar su voz. Incluso yo recuerdo muy bien cuando IBM le inventó unos teclados, y fueron justamente cuando empezaron a utilizar el reconocimiento ocular para que él pudiera seguir su investigación, pudiera seguir escribiendo y poder comunicarse, porque cada vez iba perdiendo más motricidad, y era tanta la aportación de su conocimiento y de su mente prodigiosa que hubo grandes interesados en apoyarlo y en que pudiera seguir escribiendo. Obtuvo doctorados en el 66, en el 74. Él hizo grandes aportaciones a la ciencia, sobre todo al concepto de agujeros negros, cuando él demostró que emiten radiación y revolucionó la física teórica. Mencionaban que era el segundo Einstein del siglo. Escribió además libros que simplificaban muchísimo y permitía que millones de personas pudieran comprender los misterios del cosmos. Fue sumamente interesante su vida, hizo grandes aportaciones. Finalmente fallece a los 76 años, justo el día que había nacido Einstein. Es curioso porque nace justo 300 días después de que murió Galileo,
y muere justo no sé cuántos años después de que había nacido Einstein. Grandes mentes. Pues Stephen Hawking tiene, desde mi visión, esta gran carga energética que le ayuda desde la integración del saboteador. Y si me permiten también aquí poder entrelazar a la víctima, porque muchas veces recuerden que para entender mejor el arquetipo los separamos, sin embargo terminan siendo una misma energía. Siempre están juntos. Igualmente con Whitney Houston podríamos hablar también de la víctima. En fin, correcto. Desde luego de la niña herida, en fin, siempre están muy de la mano todos los van entrelazados, son un tejido. Y aquí es importante a mí poner ante la situación física evidente. ¿Pudo Stephen Hawking quedarse en esta parte de victimizándose por la situación y saboteando su gran capacidad, su gran inteligencia que él tenía muy clara, y evidentemente elegir otros rumbos y terminar quizá en una situación totalmente de desperdicio de sus grandes capacidades? Aquí lo que vemos es cómo la sombra lo reactiva y le pone un gran potencial, porque evidentemente podemos entender la sombra en la situación en la de hecho, que él sí pasa, por un periodo en el que sí cae en depresión, empieza a beber mucho, deja un poco los estudios, pero más adelante, cuando conoce a Jane, a la que fue después su esposa, pues decide que iba a vivir de otra forma, que no iba a morir como lo habían diagnosticado. Claro, desde mi imaginación quiero pensar, por ejemplo, el saboteador le puede haber dicho desde la sombra: no vale la pena intentarlo, vas a morir vas a morir en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque ahí están los diagnósticos. En fin, aquí esa voz, porque la voz del saboteador es muy astuta, va a ir buscando las formas en cómo integrarse, cómo entrar para validarse. Y sobre todo justificándose. Porque todo lo puede justificar. Es una voz interna que todo lo puede justificar. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué seguir? Por ejemplo, todas estas historias que nos podemos empezar a trazar. Pero Hawkins nunca le dio poder a esa voz. Y más bien la integró desde la luz. Transformó la limitación en foco. Observa. Su disciplina lo llevó a trabajar a tal nivel para desarrollar científicamente todos los documentos y hasta escribir el libro, creando un legado intelectual incomparable. Hawking convirtió su enfermedad en una herramienta. Como no podía moverse, desarrolló la capacidad de resolver ecuaciones matemáticas súper complejas enteramente en su mente, sin papel muchas veces, sin lápiz, imagínate. Como no podía hablar, eligió cada palabra con precisión quirúrgica, y su limitación física lo obligó a pensar de formas que quizá otros físicos, al no tener esas limitaciones, esto viene desde mi imaginación, pues no lo habían hecho. Mi discapacidad no ha sido un obstáculo serio en mi trabajo científico, dijo él. De hecho, me ha ayudado de ciertas maneras. Qué valioso. Qué valioso, qué valioso. Recuerden que estamos aquí entendiendo la luz integrada. Además tenía un gran sentido del humor. Si lo escuchas tú en entrevistas, tenía mucho sentido del humor. Y les invito a que se queden aquí en la luz, porque también creo que hay ciertas cosas ahí bastante retorcidonas o que han querido sesgar. Vamos a quedarnos en la luz. ¿Qué les parece de esta, como bien dice Rayo, hasta buen sentido del humor? El saboteador, en lugar de destruir, se convirtió en un gran guardián para él. Y fue una voz que me imagino que le estuvo motivando todo el tiempo, diciendo: tú puedes, vamos a ello. Y lo trascendió. El cuerpo trascendió esas limitaciones del cuerpo, y evidentemente podemos ver cómo el saboteador aquí lo protegió, lo dirigió y pudo filtrar evidentemente muchas cosas y retos que su vida, me imagino que tuvo que lidiar con ellas. Cuando el saboteador se integra, el límite deja de ser freno y se vuelve dirección. Bien, ahora vamos a hablar de una compatriota. Vamos por ella, mi Salma. Salma Hayek, hoy Hayek Pinot,
nació en Coatzacoalcos, Veracruz, México, hija de un empresario libanés y de una cantante de ópera mexicana. Sin duda se puede decir que creció pues con el privilegio de una familia con bastantes recursos. También tenía mucha claridad de que ella quería actuar. Así que, bueno, se fue a la Ciudad de México, estudió y, bueno, trabajó y protagonizó la telenovela Teresa en Televisa, que la convirtió en una estrella en México. Llegó a tener bastante éxito, digamos, en México. Y cuando estaba creciendo su carrera en su país, ella decide mudarse a Los Ángeles porque ella soñaba con Hollywood. Así que se va con un inglés bastante limitado y mencionan que incluso tenía dislexia. Y algo que me gustaría mencionar es que quizá muchos, porque ella deja México con un gran éxito y una gran popularidad, además altamente privilegiada, muy guapa, y seguramente muchos le decían, no, te estás saboteando, aquí ya estás haciendo carrera en telenovela mexicana. Sin embargo, ¿cómo ella... te vas justo cuando tienes tanto éxito? Te saboteas, te metes el pie y te vas a... Pero ella lo tenía muy claro, ella quería el cine. Correcto. Sin embargo, pues no le fue nada fácil. O sea, cuando llegó ahí, se topó con pared. La industria en aquel entonces, pues a una mexicana no le daban papeles más que de empleada doméstica o de migrante ilegal. Y todo el tiempo se fue enfrentando a un rechazo que le decían que su acento no le iba a llevar a ningún lado. Claro, conseguía pues algún papel ahí de invitada en una serie y en otra, y le decían tal cual, literal, tú nunca vas a encontrar trabajo aquí. Incluso hay una anécdota que mencionan que en un cine alguien pateó su silla y le gritó, mexicana, no te sientes enfrente de mí, regrésate a tu país. Qué fuerte, qué fuerte. Ella, sin embargo, no se detuvo. Su insistencia, su perseverancia la llevó, por supuesto, perfeccionó su inglés, estudió actuación, en fin. Ella siguió perfeccionándose y trabajando por bastante tiempo. Estuvo más de 4 años. Cuando finalmente la conoce Robert Rodríguez, que fue quien la elige para trabajar en Desperado, junto con Antonio Banderas, y después del Crepúsculo al Amanecer. Ambas películas de Robert Rodríguez tuvieron bastante éxito, no sé si muy en taquilla, taquilleras, sí, muy taquilleras, pero a ella le dieron definitivamente mucha visibilidad y cambió mucho el giro de su trayectoria en Hollywood. Más adelante, pues definitivamente ha sido otra la historia. Hoy en día es una actriz bastante reconocida. De hecho, su gran triunfo vino en 2002 cuando ella misma produjo Frida, la película Frida, interpretando a ella, a Frida Kahlo, que la convierte en la primera actriz mexicana en estar nominada al Oscar como mejor actriz. Y por supuesto tuvo la valentía y la inteligencia de fundar su propia productora para controlar su carrera y sobre todo contar historias que Hollywood estaba decidida a ignorar. Y además le ha dado y ha impulsado a muchas voces, a muchos talentos. Hoy es una de las actrices latinas más influyentes del mundo. Además, bueno, más adelante su matrimonio bastante conocido también con el empresario François-Henri Pinault, que es dueño del grupo Kering, uno de los grupos de marcas de lujo más importantes, el segundo más importante del mundo. Y también es madre de Valentina, y a sus 58 años también el año pasado, ¿por qué no?, desafió edades y estereotipos y fue portada del Sports Illustrated Swimsuit, que es una revista muy famosa y que la portada siempre es como muy deseada y siempre son mujeres muy bellas, muy jóvenes, pues posando en traje de baño. Si al inicio del episodio algo de esas voces te resonó, sentirte insuficiente, confundida o cansado de repetir lo mismo, escucha esto. Esas voces no aparecen porque sí. Son energías internas activándose en automático y muchas veces decidiendo por ti. Inscríbete al curso El poder de los arquetipos, tus energías vitales universales.
para transformar tus relaciones con esas voces y dejar de reaccionar sin darte cuenta. Es un proceso profundo para vivir con más claridad, tomar decisiones conscientes y recuperar tu poder personal. Si sientes que es momento de elegir diferente, entra ahora a seryoga.org/arquetipos. Y aquí podemos ver cómo este arquetipo, a Salma, la representa increíblemente porque el saboteador le permitió desde su luz trascender todo ese rechazo sin freno. O sea, ella dijo, voy para donde quiero ir, y a pesar de ser criticada, a pesar de ser ignorada muchas veces, e inclusive, pues podemos ver humillada. De hecho, si me permites hacer una breve interrupción, yo recuerdo mucho los primeros años que estaba en Hollywood, que evidentemente su carrera pues todavía no despegaba. Sin embargo, como ya era una figura conocida, bastante conocida en México, pues cuando iba a México también era muy criticada. La atacaban. A mí me daba tanto coraje eso, porque pues a mí me parecía que era desde la envidia. Aquí la luz del saboteador es eso, un gran protector que además se convierte en una, digamos, vela que te da gran dirección. Te permite tener esta gran dirección. Todo ese miedo a no pertenecer, esa presión cultural, esa crítica, el tema de la imagen. Cuando Salma llega a Hollywood, el saboteador, me imagino yo que era constante en su sombra de no eres suficiente, mira todo este rechazo, mira toda esta humillación. Regrésate a tu país donde tú eres súper privilegiada, donde eres guapa, donde ya tienes una trayectoria, todo el mundo te conoce, en fin, podrías tener un protagónico en cualquier telenovela, en cualquiera de las televisoras, porque eres demasiado mexicana, porque se lo decían. Tu acento te delata, tu forma, eres muy curvilínea, bajita, no eres justamente el prototipo anglosajón que aquí quieren. En fin, regrésate a tu casa. O sea, es un tanto como regresa a tu zona de confort, que es lo conocido. Recuerden que aquí no hablamos de confortable. Cada rechazo seguramente confirmaba esa voz. Y cada papel que no conseguía, cada puerta cerrada, cada mirada despectiva, nutría la sombra. Ahí está la parte, desde mi visión, muy valiosa de una figura como Salma. Sí. El riesgo era internalizar ese rechazo y creérselo. Claro. Creer que tenían razón. Claro. O sea, darle ese valor a lo externo y pensar que así era. Que su lugar no estaba ahí, por ejemplo. Como muchas actrices latinas, claro, que seguramente muchas intentaron y pues le dieron el palazo. Sin embargo, aquí es importante resaltar que Salma pudo haber hecho lo mismo y no lo hizo. Y cogió esta luz con esta dirección clara de la luz del saboteador y ella se reafirmó y reconoció conscientemente que el rechazo no era su verdad, que no la definía. Y esa es la parte interesantísima que insisto con el tema de los arquetipos. Jamás te pertenecen, no te definen. Lo que pasa es que utilizas la energía para ello. Y ella transformó el no perteneces a estoy aquí y entonces voy a crear mi propio espacio para poder desarrollarme. Claro, porque realmente lo que estaba mostrando ese rechazo era un sistema que estaba roto. Ahí está. Y la luz integrada, con su perseverancia, con su reencuadre y la gran capacidad de sostener la visibilidad sin perder identidad, Salma trasciende todo esto y lo convierte hasta en una marca. E inclusive hoy día, pudiendo hablar un inglés perfecto, un poco como lo que hizo Sofía Vergara, claro, le dan hasta más acento latino. Sí. O sea, es mi firma. Sí. Jamás se puso más esbelta, todo lo contrario, se puso inclusive más voluminosa desde mi visión. Porque está ahí también la historia. Y qué bueno, si ella se siente contenta, genial, lo celebro. Y algo muy importante, se pudo haber quedado en la espera a que alguien me vea, en la espera en que alguien me acepte. Y ahí te quedas como la bella durmiente. Cuidadito. Ella creó sus propios proyectos, se movió,
eligió, trabajó mucho, produciendo, creando también productos. Y bueno, como bien dice Rayo, hasta su propia productora, evidentemente. Aquí la parte bien interesante es cómo ella conecta con esta figura que hoy día podría decir evidentemente arquetípica, que es Frida Kahlo. Frida Kahlo en esos años, es una persona que ha trascendido mucho a un ícono, y muchos de los íconos empiezan a coger figura hacia unas cargas arquetípicas como Frida Kahlo, Marilyn Monroe. Y ahí es bien interesante, no solo actuó a Frida, utilizó toda esa fuerza creativa dentro del proyecto, que además peleó muchísimo. Es lo que iba a decir, que además, yo me atrevería a decir que en esos años Frida obtuvo una fuerte popularidad internacional. A ver, no quiere decir que no fuera una pintora reconocida. No fue realmente reconocida en su época, no tanto. Era la mujer de Diego Rivera. Bien, sí. No es que fuera realmente, tampoco la consideran que no fuera artista, pero realmente su fama mundial fue creciendo y creciendo con los años. Y definitivamente en esa época, cuando Salma decide producir esta película, peleó porque Madonna en ese entonces quería hacer Frida y también se la quería producir, y quería Madonna interpretar a Frida porque es cuando Madonna había descubierto a Frida y tenía un enamoramiento, talento artístico, y entonces hubo ahí una especie de, pues no rivalidad, pero sí hubo una lucha por quién hacía en ese mismo tiempo la película, y definitivamente Salma lo hace, y lo hace dejando a todos pues sin palabras, ¿no? No te podría decir cómo lo hubiera hecho Madonna. Francamente, yo hoy veo a una Frida, o una interpretación de Frida hecha por Salma, pues muy valiosa. Pero desde luego, a partir de ahí ya es que no hay lugar donde vas a París y en las tiendas ves en la calle los que venden bolsitas con Frida, los cojines en no sé dónde, aquí en Valencia, todos lados lo ves. Claro. En todo el mundo ya Frida ya es un ícono. Porque totalmente, como bien dices, se mantuvo mucho en la sombra de Diego Rivera, y cuando sale realmente Frida a la luz, gracias a todo este trabajo, no solamente de Salma, sino fue una portada de Vogue, popular, por ejemplo, en París. Por supuesto, fue Vogue en su época. En fin, pero aquí lo que importa es entender una vez más el poder del arquetipo, inclusive cómo quizá ella misma se autosaboteaba con esta parte de la sombra, hablo de Frida, y de una u otra forma, al trascender el arquetipo, porque los arquetipos jamás mueren, interesantemente, Salma es la que coge esta figura y brilla totalmente, y la hace brillar. Y aquí algo bien importante es que Salma entendió algo que pocos entienden. El saboteador en luz no te protege del rechazo, te va a proteger de perder tu esencia en el proceso de ser aceptado, de entender tu lugar, en donde te vas a posicionar, un término psicológico. Y aquí es bien interesante. Desde mi visión creo que su diálogo interno pudo ser desde: puedes triunfar, pero no si te vacías para hacerlo. Y ella lo escuchó esa voz interior. Hoy, Salma Hayek es una de las figuras, pocas actrices latinas que sostienen visibilidad global sin haber traicionado su identidad. Habla español públicamente. Me encanta porque lleva mariachi a todos lados. Defiende su comunidad. Madonna, yo creo que ahí ya hasta pulieron, porque Madonna en sus últimos conciertos la invitó y la subió y se vistió, y bueno, en fin, estaba muy emocionada, y ahí se abrazaron y se dijeron, yo imagino que se quieren mucho, y usa su plataforma para abrir puertas a otros. Empodera. El saboteador dejó de frenarla y se convirtió en una gran brújula, y de esa forma, desde mi visión, creo que Salma sigue avanzando implacablemente, sin negarse. Cuando el saboteador se integra, el rechazo deja de ser un freno, y muchas veces se vuelve una guía para coger una buena dirección.
Edgar, por favor, danos los regalos para integrar la luz de este bello arquetipo. Regalitos. A ver, detecta tu momento de sabotaje. A ver, a mí me ha pasado muchas veces que digo, a ver, espérame, esta voz, ¿de dónde viene? ¿Qué me está diciendo? Frena, respira, observa cuando aparece. Por lo general, recuerda el episodio de hoy. Cuando estás creciendo, cuando te estás moviendo, y muchas veces es hacia una luz, es hacia un auténtico desarrollo, ahí aparece la voz del saboteador en sombra. Observa cuando aparece, insisto, antes de comprometerte, al recibir reconocimiento, cuando todo fluye, cuando sientes que estás desarrollándote en algo que te gusta, que te agrada. El cuándo revela el miedo que intenta protegerte. Segundo regalito, toma de conciencia. Recuerda, respira. En Método Somas tenemos muchas técnicas para tomar conciencia. Cuando sientas impulso de huir o destruir, ese es bien importante, ¿eh? No solamente es huir, muchas veces es destruir. Pausa y di internamente: puedo sostener lo que viene. Espero claridad. Este instante de presencia reeduca al saboteador, reeduca esa relación que tienes con esa voz y lo vuelve un aliado, así como Salma Hayek utilizó esa voz arquetípica. Tercer regalito, construye estructura. El saboteador necesita ritmo, límites y apoyo, así como lo vimos con Stephen Hawking. Así tal cual. Esa estructura, esos límites, todo eso. Y además el mundo, es algo bien interesante, el mundo exterior va a conspirar para que también eso ocurra. Como nos compartía Rayo, que hasta IBM le hizo una tecnología para que él se pudiera comunicar. Dormir bien, pedir ayuda, ordenar la agenda, también es trabajo, y un trabajo espiritual. Si estás en crianza, evita confundir protección con control. Enseña a tus hijas a regular la emoción en vez de evitarla. Frase para integrar: estoy aquí para ayudarte a sostener lo que sientes. La emoción es un gran comunicador. Escúchale. Decretito: reconozco a mi saboteador como protector. Hoy le enseño a cuidarme sin destruirme. Puedo sostener mi crecimiento con amor y presencia. El saboteador deja de romper cuando aprende que el crecimiento es seguro. Integrar el saboteador es aprender a crecer sin miedo a uno mismo, sin miedo a brillar. Y si hoy reconoces que te has frenado muchas veces, respira. Eso no te quita valor. Te muestra dónde necesitas más cuidado. El éxito sin conciencia abruma. Con conciencia se vuelve hogar. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, me encantó, Rayo. Gracias por este último mensaje, esta frase que nos das. Y escúchanos. Recuerda que aquí, en tus relaciones arquetípicas, tratamos de darte herramientas para mejorar tus relaciones contigo y con nosotros. Así que por favor, síguenos, dale like y te pedimos que lo compartas con quien esté aprendiendo a sostener su luz sin huir de ella. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te dejamos un abrazo muy fuerte. Gracias por escuchar tus relaciones arquetípicas. Si este episodio tocó algo en ti, suscríbete al podcast y compártelo con alguien a quien le pueda llegar al corazón. Y si quieres profundizar en ti y transformar desde la raíz, regístrate a la Masterclass gratuita sobre los 4 arquetipos vitales en masterclass.seryoga.academy y recuerda, cambia tu patrón y cambiarás tu historia.